Buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenos días, doctor. Sí se ve la pantalla. Bien. Vamos a iniciar entonces la actividad del día de hoy y vamos a revisar un grupo de fármacos que, si bien es cierto, vamos a centrarnos solamente en los de uso sistémico porque existen muchos medicamentos contra diversos hongos. En esta reunión o esta sesión vamos a tocar algunos medicamentos solamente para enfermedades graves, infecciones sistémicas de tipo fúngico que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia en la mayoría de hospitales. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en tres grandes familias de antimicóticos, que son los triazoles, los polienos y el grupo más nuevo, aunque no tanto, las equinocandinas. Y entonces, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Un poco de introducción, revisaremos las tres familias de antibióticos, de antimicóticos y algunas conclusiones finales con respecto a los mismos. Y es importante iniciar entonces con esta introducción, porque les decía que cada vez vemos más pacientes con infecciones fúngicas sistémicas debido a que hay mayores tratamientos, cada vez hay más pacientes trasplantados, más pacientes de tipo oncológico en tratamiento con quimioterapia, enfermedades crónicas que debilitan también el sistema inmune, pacientes hospitalizados que son usuarios de antibióticos de amplio espectro y que condiciona esto pues sobre infecciones micóticas y los casos de VIH en estadio SIDA que todavía se pueden ver a pesar de la gran información que existe. Todavía tenemos muchos pacientes nuevos, algunos ya en estadio SIDA. Y obviamente este grupo importante de pacientes con trastorno de la inmunidad celular son grupo bastante susceptible para infecciones de este tipo. Así que ese es el motivo por el cual es importante manejar estos fármacos, porque más de uno de ustedes va a tener la oportunidad de manejar alguna infección de este tipo. Entonces nos centraremos en micosis sistémicas y no en micosis superficiales. Y es importante esta tabla que muestro acá para comparar los mecanismos de acción, porque en función de esto también vamos a entender las mejores combinaciones que se pueden hacer. Existen algunos procesos micóticos que son, digamos, eh, difíciles de controlar con monoterapia. Muchos pacientes tienen tratamientos que son refractarios a la mayoría de estos. Y entonces existen algunas combinaciones sugeridas que pueden tener efecto sinérgico y por lo tanto pueden mejorar la eficacia del tratamiento. Entonces fíjense los polienos y aquí el miembro más importante es la anfotericin B. Vean que su mecanismo de acción es actuar o unirse a los esteroles de la membrana para finalmente evitar la síntesis del ergosterol. Y los triazoles, como ven ustedes, también intervienen, si bien es cierto, en un paso diferente, pero ambos intervienen en la síntesis del ergosterol. Y al tener mecanismo de acción similar, obviamente usar en combinación ambos grupos puede tener un efecto antagónico más que sinérgico. Es importante recordar esto. En cambio, las equinocandinas tienen un mecanismo completamente distinto, inhibición de la síntesis del 1,3-beta-glucano. Incluso la diana específica donde actúa es el beta-glucano sintetasa, que es esta enzima. Y entonces, como ven, no comparten ningún tipo de similitud con los dos grupos anteriores. Por lo tanto, al tener mecanismo de acción diferente, también tiene mecanismo de resistencia diferente. Por lo tanto, cepas resistentes a polienos y triazoles pueden ser muy bien sensibles a las equinocandinas. Y al tener mecanismo de acción diferente, podemos combinarlo con algunos de los anteriores, justamente para generar sinergismo y tratar aquellas infecciones refractarias que no han respondido a la monoterapia. Entonces es importante recordar los mecanismos de acción. Y los más antiguos, lo que aparecieron primero fueron los azoles, que hasta ahora se siguen usando, obviamente, para cuadros tópicos, problemas de mucosas, de cabello y de piel. Más allá de ello no tienen otro tipo de uso. Y estos azoles antiguos son el ketoconazol y el clotrimazol que hasta ahora se usa. El ketoconazol, por ejemplo, todavía tenemos en crema, todavía lo tenemos en shampoo.
para problemas dérmicos y del cuero cabelludo. El clotrimazol tenemos presentación en crema, en óvulos vaginales, etcétera, que también son medicamentos para uso básicamente tópico, como les mencioné. Sin embargo, los triazoles, que son las drogas que aparecen ya de primera generación en los años 90, empezaron a mejorar grandemente este tipo de aspectos. Por ejemplo, empezaron a mejorar el tema de la cobertura contra diferentes hongos, pero también su biodisponibilidad hizo que se pueda usar también en algunas situaciones sistémicas. Por ejemplo, vamos a mencionar lo de primera generación, como el fluconazol, que si bien cierto el espectro es limitado, pero ya mejoró un poco el espectro con respecto a los azoles. Y a pesar de que ahora está apareciendo en muchas zonas del mundo un gran compromiso de o aparición de resistencia al medicamento, obviamente pues esto genera que de alguna manera ya su uso esté un poco limitado. Y vamos a ver que está circunscrito básicamente a pocas infecciones que todavía sigue siendo tratamiento de elección. El itraconazol también es un triazol de primera generación. El espectro es muy similar al fluconazol. La única ventaja es que de alguna manera tiene cobertura contra algunas cepas no invasivas de Aspergillus, pero por lo demás el espectro es muy similar. Y obviamente, al ser de la misma generación y mismo mecanismo de acción, la resistencia también es cruzada. O sea que si hay cepas resistentes a fluconazol, también lo serán al itraconazol. Entonces es importante recordar esto. Y entonces, debido a este espectro limitado y la resistencia en aumento, es que a partir del año 2000 aparecen los triazoles de segunda generación que revolucionaron todo esto, puesto que su espectro era mucho mayor e incluso tenían cobertura contra cepas resistentes a fluconazol y itraconazol, eran sensibles a los de segunda generación, como voriconazol, posaconazol, rabuconazol y el último han aprobado, el isobuconazol. Entonces, realmente es importante recordar que esto mejora grandemente los usos de los azoles, de los triazoles en realidad, de segunda generación, mejoran mucho el tema del espectro. Y en esta diapositiva podemos ver históricamente cómo aparecieron en verde las drogas de uso y en rojo las que en algún momento fueron sacadas del mercado debido a un grado de toxicidad. Y entonces, como vemos acá, la última droga en ser aprobada por la FDA es el isavuconazol, el 2015, que tiene una cobertura muy importante para infecciones micóticas. El tema quizá de uso restringido todavía es el tema del costo. Es altamente costoso, por eso no se usa todavía a gran escala. Entonces, recordar que los azoles en general, ya los habíamos mencionado, que tienen limitaciones por espectro de actividad limitada, escasa biodisponibilidad, por eso se usa por vía tópica nada más, y tenían muchos efectos secundarios, incluso también el tema de interacciones farmacológicas. Por eso es que aparecen los triazoles de primera generación, que mejora el espectro antifúngico, un poco de menos efectos secundarios, pero seguía persistiendo el problema de la interacción, puesto que todas estas drogas se metabolizan a nivel hepático a través de la enzima citocromo P450, que es la enzima que metaboliza prácticamente un 90% de los fármacos conocidos, y entonces pues la posibilidad de interacciones farmacológicas también es bastante conocido, sobre todo con anticonvulsivantes, con medicamentos antituberculosos, anticoagulantes, etcétera, que obviamente hay que tener un uso, digamos, muy cuidadoso cuando utilizamos otras drogas en forma simultánea. Entonces es importante recordar eso. Entre la estructura química de los triazoles, lo de primera generación como el fluconazol, el voriconazol de segunda generación y el itraconazol que también es de primera generación. Ya habíamos conversado un poco el tema del mecanismo de acción y recordar que el metabolismo es hepático a través de citocromo P450, también les había mencionado, y entonces importante recordar ese tipo de metabolismo. Y acá podemos entender claramente dónde actúan estos antimicóticos. Todo esto que ven acá es la reacción para la síntesis de las capas ergosterol, que son las capas protectoras equivalentes a la pared celular de una bacteria, es equivalente a la estructura de la membrana celular en los hongos.
Como ven, los polienos, como el ANFO-B, actúan en el último nivel de síntesis de ergosterol, mientras que los azoles actúan unos pasos antes en la conversión del lanosterol a simosterol, y a este nivel es donde actúan los azoles. Pero finalmente ambos evitan pues la síntesis de ergosterol, y como ven acá no intervienen para nada el tema de las equinocandinas, porque el mecanismo es completamente distinto. Y como comparten mecanismos de acción similar, les decía que también comparten mecanismos de resistencia similar. De tal manera que los triazoles de primera generación, si es resistente a uno de ellos, la resistencia se da a todo ese grupo de fármacos. En cambio, los triazoles de segunda generación son sensibles a todas esas cepas resistentes a lo de primera generación. Ese dato es muy importante que lo tengan en cuenta. Y estos son ejemplos de algunos azoles antiguos que se siguen usando todavía en cremas, en óvulos, en shampoos. Muchos de ellos se siguen utilizando todavía, ¿no? Miconazol, clotrimazol, ketoconazol, tioconazol y el iso. Son drogas que deben conocer. Ya les decía que tienen limitaciones importantes, uso tópico, no tienen buena biodisponibilidad, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso es que tienen muy pobre ingreso al líquido cefalorraquídeo. Los efectos secundarios, supresión de testosterona y cortisol, toxicidad hepática, toxicidad gástrica, las interacciones que les había mencionado, y no vienen con preparación parenteral, solamente por vía tópica y algunos por vía oral, que definitivamente tienen muchos efectos secundarios. Y sobre todo el espectro limitado, que solamente va contra cándida y algunos pocos hongos endémicos de la piel. Dicho sea de paso, son los dermatofitos. Entonces, a raíz de esto aparecen los triazoles de primera generación, y el primero que fue aprobado fue el fluconazol en el año 90, donde tiene unas propiedades farmacológicas bastante favorables, con una absorción y distribución adecuada, menor toxicidad, porque sigue siendo tóxica, pero comparado con los de primera generación, es mucho menor esta toxicidad. Y el espectro que se amplió porque era activo frente a levaduras, por eso que sigue siendo de primera elección en la segunda fase de tratamiento de tococosis, en lo que llamamos fase de consolidación, sigue siendo la primera elección. También es sensible a muchas especies de Candida albicans, excepto algunas cepas de Candida no albicans que ya tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. Si ustedes aíslan Candida glabrata o Candida krusei, son dos especies de Candida no albicans que tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. Por lo tanto, si se aíslan estas dos cepas, no utilizar fluconazol porque es muy probable que no mejore el cuadro con este fármaco. Pero también tiene algún efecto contra coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis, que son hongos que llamamos micosis profunda. Y la única desventaja frente al itraconazol es que no tiene cobertura contra Aspergillus ni otros hongos filamentosos, pero el resto de sensibilidad es muy similar al itraconazol. Tiene presentación por vía oral y por vía parenteral y en ampollas intravenosas. La absorción oral, por ejemplo, es rápida, por eso que la primera fase de un tratamiento puede hacerse por vía parenteral, y cuando el paciente está más estable se puede rotar rápidamente a vía oral. De hecho, eso es lo que se hacemos en pacientes con criptococosis. Por ejemplo, de, el tema de la segunda fase de consolidación demora entre 8 a 10 semanas. Y en ese contexto usamos pues intravenoso por un par de semanas. Cuando el paciente está más estable, tolera bien la vía oral, se le da de alta y continúa el tratamiento con fluconazol por vía oral, porque como vemos acá tiene una buena absorción por vía oral. No se altera por alimentación, puede tomarlo con o sin alimentos. Eso es lo bueno. Sí tiene una buena tasa de penetrancia al sistema nervioso central. Por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo la concentración de fluconazol puede ser hasta el 90% de la concentración sérica, y eso es importante, por eso se usa en meningitis por criptococo. Su metabolismo es hepático, pero también su excreción es renal, y es importante recordar eso, pues que si hay insuficiencia renal crónica, hay que reducir la dosis, y si está el paciente sometido a hemodiálisis, tenemos que dar una dosis adicional después de cada sesión de hemodiálisis. Es importante recordar eso porque se elimina fácilmente por hemodiálisis este medicamento, y
las indicaciones principales son frente a cándida, por ejemplo, cándida oral, esofagitis, vaginitis, endoftalmitis. Se puede usar fluconazol como primera opción. También se puede usar en candidemia. Se ha visto que en pacientes inmunocompetentes, ojo, se ha hecho un estudio comparativo de fluconazol frente a anflotericin B en candidemia y se vio que la eficacia era muy similar, o sea, no hubo diferencia estadística, pero sí fue muy superior en cuanto a que era mucho menos tóxico el fluconazol frente a anfotericin B. Sin embargo, en inmunodeprimidos no se da la misma situación. Acá sí, de preferencia, deben darle lo mejor que tengan a su disposición en una infección sistémica, así que acá se prefiere usar anfotericin B porque sí demostró superioridad frente al fluconazol en pacientes inmunodeprimidos. Vuelvo a recalcar, Candida glabrata y Candida krusei no son sensibles al fluconazol y también se suele utilizar en lo que se llama em, neutropenia febril, cuando ha utilizado muchos antibióticos y no responde y se inicia tratamiento antimicótico, se puede usar también fluconazol en neutropenia febril, pero algunos incluso lo usan como profilaxis en pacientes que van a ser trasplantados, que están usando inmunosupresores. Se puede utilizar, sin embargo, como ya les mencioné, que las tasas de resistencia van en aumento, cada vez se pone en tela de juicio usar como profilaxis al fluconazol y aparte que siempre lo utilizamos, muchos colegas, sobre todo médicos generales, están utilizándolo para tratar onicomicosis, infecciones micóticas de las uñas, dando una cápsula semanal y eso es un uso incorrecto del fluconazol, puesto que esta droga no está hecha para ese tipo de hongos. Si bien es cierto, van a mejorar, pero estamos generando resistencia por el uso prolongado con esta forma de dosificación. También tiene cobertura contra coccidioidomicosis. Es una alternativa al itraconazol frente a histoplasma y esporotricosis, aunque tiene una eficacia algo menor que el itraconazol, pero es una alternativa a este frente a estos dos hongos de tipo sistémico y profundo. Pero la desventaja es que no tiene ningún beneficio frente a hongos filamentosos como el Aspergillus. Pero en criptococo dijimos que es la primera elección en la segunda fase que se llama consolidación. Después de las 2 semanas de anfotericin B, se pasa a fluconazol por 8 a 10 semanas, como ya les había mencionado. Entonces tratamos en lo posible de evitar su uso en profilaxis. Se puede utilizar, pero como les decía, la alta tasa de resistencia que está apareciendo a nivel mundial hace que ya no sea una buena elección utilizar profilaxis con fluconazol. Acá, por ejemplo, se hizo estudios comparativos de anfotericin B y fluconazol en pacientes con neutropenia febril y se vio pues que en este contexto la eficacia fue muy similar, aunque el fluconazol sigue siendo más seguro por tener menos toxicidad o menos efectos secundarios. Se tolera muy bien, rara vez se ha tenido que suspender tratamiento, en 1 o 2% de pacientes se ha suspendido y el efecto más frecuente son básicamente gastrointestinales, dolor de cabeza y alguna vez apareció rash, aunque está asociado al uso, digamos, prolongado, porque no se ve rash con mucha frecuencia en tratamientos cortos. También es importante saber que es hepatotóxico, aunque rara vez hemos visto un cuadro de hepatitis grave, y ese es el temor de muchos colegas porque dan ese fluconazol de 150 semanal y cuando usamos en las dosis para criptococo cerebral en la fase de consolidación, la dosis es 400 a 600 miligramos diario por 8 a 10 semanas y sin embargo, a pesar de esas dosis más altas, no hemos visto el aumento de toxicidad hepática importante. Así que no hay que tener tanto temor al uso porque esa es la dosis correcta. Incluso eso ha bajado porque anteriormente la dosis era 600 a 900 miligramos diarios. Pues se vio que con 400 a 600 el hongo de criptococo se controla bien. Por eso que los estudios demostraron que podían reducirse las dosis cada vez más y el efecto sigue siendo el mismo. Pero vean cómo dábamos dosis más altas anteriormente y no había tasa de toxicidad hepática importante en forma grave. Pero sí, pues al ser metabolizado por citocromo P450, por supuesto que hay problemas de interacciones. Sí, es importante porque interacciona con los anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, con hipoglicemiantes orales como lipicida, gliburida, con anticoagulantes, sobre todo del tipo dicumarínico. Tener mucho cuidado por el tema que usar warfarina simultáneamente con fluconazol
puede hacer que aumente las concentraciones de warfarina y por lo tanto más riesgo de sangrado. O sea, hay que tener cuidado su uso simultáneo. Y también tener cuidado porque la rifampicina disminuye las concentraciones de fluconazol hasta un 25%. Y entonces, a veces uno lo que hace es subir la dosis de fluconazol para disminuir ese efecto de interacción, pero aumentar la dosificación, obviamente también aumentamos la toxicidad. Por eso es que idealmente es mejor evitar el uso simultáneo de ser posible. Y el otro triazol de primera generación es el itraconazol que apareció 2 años después del fluconazol. Y entonces la única ventaja es que este sí tiene cobertura contra Aspergillus, pero por lo demás es bastante similar el espectro de acción. También es efectivo contra levaduras, puede usarse digamos, alternativa contra criptococo para el fluconazol, pero también en cuanto a eficacia es ligeramente inferior a fluconazol, pero la ventaja, como ya les vuelvo a repetir, es que sí tiene cobertura contra Aspergillus. Sin embargo, vamos a tener claro lo siguiente, que se usa en aspergilosis, pero en las formas no invasivas. En aspergilosis invasiva es mejor iniciar con anfotericin B y después cuando el paciente está más estable se puede rotar y continuar tratamiento con itraconazol, pero en las formas invasivas no usar o no iniciar con itraconazol. Lo que sí se ha demostrado que no tiene ningún beneficio contra hongos cigomicetos como mucormicosis y tampoco contra el grupo Fusarium, tampoco tiene beneficio esta droga. Viene tratamiento por vía oral, básicamente en cápsulas y en solución oral que se utiliza. La absorción debe ser con estómago vacío o con estómago lleno con alimentos, porque eso estimula la producción de ácido, o utilizando algunas bebidas ácidas como jugo de naranja, gaseosas. Sin embargo, pues esto va a aumentar el riesgo de hacer gastritis, por eso es que se prefiere con jugo de frutas. El tema es acá que si utilizamos antiácidos, este uso de antiácidos va a disminuir de forma importante la absorción del medicamento y eso hay que decir al paciente que cuando esté usando itraconazol, evitar los antiácidos a toda costa porque va a absorberse menos el medicamento. ¿Sí? Eso es muy importante que tengamos claro ese concepto. Metabolismo hepático, excreción renal, muy similar. El tema es que el itraconazol sí penetra menos al sistema nervioso central que el fluconazol, por lo tanto no es una buena elección cuando tenemos alguna infección en el cerebro, es mejor evitar el uso del itraconazol. Y el espectro similar contra Candida albicans sensible y solamente resistente a la Candida no albicans, que también son resistentes al fluconazol, como Cruzei y Glabrata, que ya les había mencionado. Y acá sí les menciono claramente que existe la demostración de beneficio contra Aspergillus, pero no en las formas invasivas. Ya les menciono acá que deben iniciar en formas invasivas. Es mejor iniciar con anfotericin B y luego se pasa a una fase de consolidación recién con itraconazol cuando el paciente está más estable. Esa es la recomendación. Contra criptococo es una alternativa frente a fluconazol, aunque hay una ligera ventaja de fluconazol frente a itra, se puede usar como alternativa. También algunos lo usan como profilaxis, ¿sí? En infecciones micóticas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, no es superior al fluconazol en ese contexto. También se puede usar en neutropenia febril. Lo que sí tiene una cierta ventaja frente a fluconazol es que tiene un espectro algo mejor frente a esporotricosis, blastomicosis y obviamente que no sea compromiso del sistema nervioso central porque no llega bien ahí, lo hemos demostrado. Para coccidioidomicosis, faeohifomicosis e histoplasmosis de inmunocompetentes también se puede usar, pero sin que haya afectación meningia porque, repito nuevamente, que no tiene buena penetrancia al sistema nervioso central. Se tolera muy bien, algunas molestias digestivas pueden aparecer durante su uso, pero generalmente se tolera bien. También puede haber un grado de hepatotoxicidad que rara vez se llega a las formas graves. Puede haber hipocalemia, hipertensión, sobre todo en tratamientos prolongados. Y eso sí está claramente demostrado que tiene efectos teratogénicos, así que debe estar restringido su uso en el embarazo y en la lactancia. Ahí sí hay que evitar el uso de itraconazol a toda costa.
Al ser metabolizado el citocromo P450, también múltiples interacciones con antituberculosos, anticonvulsivantes, con el tema de antihistamínicos, puede causar arritmia si hay antecedente familiar de taquicardia ventricular polimorfa. Hay que evitar su uso en este tipo de pacientes y también tener cuidado que aumenta las concentraciones, por ejemplo, de dicumarínicos, por lo tanto hay que evitar el uso de warfarina simultáneamente con itraconazol, con antihipertensivos bloqueadores de canales de calcio, con digoxina, que son antiarrítmicos. También tener cuidado de tener el uso simultáneo, porque esto puede generar también muchas interacciones. Entonces, por estas limitaciones que tienen los triazoles de primera generación, aparecen los de segunda generación. Y el primero en ser aprobado fue el voriconazol, que cambia todo el espectro anterior, porque este es sensible, las cepas de Candida albicans, incluso las Candida no albicans resistentes a los de primera generación, sí son sensibles al voriconazol. Eso es importante. Algún beneficio contra criptococo, tricosporum, saccharomyces también son sensibles. Y en Aspergillus, vean que es una de las indicaciones más frecuentes del voriconazol. También cobertura contra blastomices, coccidioides, histoplasma, fusarium, alternaria. La única contraindicación que no tiene efecto contra los hongos cigomicetos como la mucormicosis. Pero por lo demás, esto definitivamente sí tiene beneficios. Tiene tratamiento tanto por vía oral como por vía parenteral intravenoso, en tabletas y en ampollas. Y vean que se puede usar algunas dosis de ataque. Inicialmente en ampollas se usa 6 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 dosis. Y luego de ello se baja a 4 miligramos por kilo para lograr niveles adecuados a niveles séricos. Y entonces el tratamiento pues va a depender de la duración de la respuesta al mismo. Puede ser de 8, 10, 12 hasta 14 días en promedio. Se usa el voriconazol. También metabolismo hepático, también excreción renal, así que comparte también algunos grados de toxicidades y también el tema de interacciones, que es importante tener claro. Solamente cuando hay falla hepática moderada, en ese caso sí se debe bajar al 50% la dosificación, y en falla hepática severa no se ha estudiado, por lo tanto no se recomienda su uso. Eso es muy importante. También hay que evitar el uso si es que hay falla renal, donde el claridad de creatinina sea menor de 50, entonces también debe evitarse el uso de este medicamento. Y el metabolismo hepático, también citocromo P450, que es inductor de metabolismo, por lo tanto baja las concentraciones de rifabutina, de fenitoína, carbamazepina, pero tiene efecto inhibidor de metabolismo, por lo tanto aumenta la concentración de warfarina, de tacrolimus, que son inmunosupresores, y la warfarina, sobre todo, tener cuidado, porque si aumenta la concentración, va a haber mayor riesgo de sangrado con el uso simultáneo con voriconazol. Molestias ópticas se ha visto que hay problemas de discriminación de colores, visión borrosa, fotofobia, epífora. Se ha visto con ciertos pacientes que han reportado estas molestias, pero generalmente se autolimitan y no requiere suspensión del medicamento. Puede haber rash, fotosensibilidad cuando se ponen al sol, pero tampoco son formas graves de presentación que evitan o que el paciente continúe con el tratamiento. También puede haber transaminasemia que requiere un monitoreo, y solo pues si la elevación es persistente, en ese caso sí pues se procede a suspender la medicación, pero rara vez sucede esto. Por ejemplo, en aspergilosis invasiva sigue siendo la primera elección voriconazol, debido a que se hizo este estudio que fue publicado en New England de hace varios años atrás, donde se compara voriconazol frente a anfotericin B, y vean que la respuesta parcial o completa fue superior de voriconazol frente a Anfo-B. Incluso la sobrevida también fue superior con voriconazol frente a Anfo-B, o sea, una demostración de superioridad incluso en esta combinación de aspergilosis invasiva, ¿no? Es importante recordar que sí hay superioridad en este caso. Frente a cándida, por ejemplo, en cándida esofágica, se ha visto que se puede utilizar en candidemia, en neutropenia también. Hay demostración
que el voriconazol y Anfovec son muy similares en cuanto a eficacia, con ventaja de voriconazol por el tema de la menor toxicidad. Se ha usado también in vitro en criptococosis con buenas tasas de respuesta, pero no ha habido ensayos clínicos que avalen todavía su uso para esta indicación. Nuevamente recordar que voriconazol no tiene beneficio frente a hongos cigomiceto como mucor, ni tampoco eficacia frente a esporotricosis. Esta tabla es para recordarles muchas de las interacciones que es importante tener cuidado cuando utilicemos voriconazol y siempre el tema de la warfarina, pues dijimos que aumenta la concentración de este, por lo tanto aumenta el tiempo de protrombina y esto puede generar sangrados, así que hay que estar vigilando en forma seriada el tiempo de protrombina cuando utilizamos simultáneamente voriconazol con warfarina. Y también hay otros triazoles de segunda generación como el POSA y el rabuconazol, y el último en ser aprobado fue el isavuconazol, que vamos a también tocar algunos datos al respecto. El posaconazol, por ejemplo, se usa en aspergilosis invasiva resistente, el ANFO-B, o que el paciente no tolere el anfotericin B, se puede utilizar, en este caso, posaconazol. Se usa en fusariosis también se puede utilizar en cromoblastomicosis y misetomas que no han respondido al itraconazol. El poso es una buena alternativa. Y frente a coicidiomicosis resistentes o intolerantes a ANFO-E, a itraconazol o fluconazol, el posaconazol es una muy buena alternativa en este contexto. Vienen presentaciones por vía parenteral en ampollas y también en suspensión oral. Y la dosis también se recomienda dosis de carga. Primero, el primer día 300 miligramos 2 veces al día y luego se baja a 300 cada 24 horas. Y la duración de esta infección fúngica invasiva puede ser variable, como le dije, de acuerdo al tema de la respuesta clínica. También se usa la misma dosificación en profilaxis en pacientes con leucemia mielocítica aguda y en síndrome mielodisplásico también se puede utilizar. Se recomienda que se infunda por catéter venoso central lento porque puede producir flebitis cuando se usa por una vía, digamos, periférica. Entonces, lo que sí hay que evitar es el uso simultáneo con ergotamina, con estatinas. Es importante tener, ¿no? Muchos pacientes se están tomando estatina para problemas de hipercolesterolemia y entonces si está usando posaconazol es mejor suspender esta medicación por esta interacción importante. Vigilar también la función hepática, obviamente. Si hay transaminasemia que va en aumento y no se autolimita, entonces tenemos que suspender la medicación. Y acá es para mencionar algunos estudios pequeños que se hicieron para otros hongos menos frecuentes y como son poco frecuentes, obviamente, pues la casuística es escasa, pero los pocos pacientes que se han manejado ha habido muy buenas tasas de respuesta, como vemos acá. Por ejemplo, 107 pacientes se estudiaron para aspergilosis con buenas tasas de respuesta, 18 pacientes con fusariosis, con buena respuesta, 11 con cromoblastomicosis o misetomas y 16 frente a coccidioidomicosis con buenas tasas de respuesta en este grupo. Así que es importante recordar que es una buena alternativa para estas infecciones. El rabuconazol en realidad es un triazol de segunda generación derivado del fluconazol y la espectro es muy similar al itraconazol, viene por vía oral, es eficaz frente a criptococo, aspergillus y cándida, una buena biodisponibilidad y un buen perfil de seguridad, poco costoso, por eso que no se usa a gran escala. Y este es el último en ser aprobado, como le decía, el isavuconazol, en los cuales está indicado, indicación absoluta para aspergilosis invasiva, y este sí tiene eficacia contra mucormicosis cuando hay contraindicación o falta de respuesta a anfotericin B, o frente a mucormicosis es el único triazol de segunda generación que sí combate mucor. Los demás no tienen beneficio. Tiene tratamiento parenteral y por vía oral, pero le decía que todavía su uso no está muy ampliado por el tema del costo. Es altamente costoso, por eso no se usa a gran escala todavía. ¿Sí? La ventaja es que no requiere ajuste de dosificación en la tercera edad, cuando hay nefro o hepatopatía tampoco, excepto que sea una insuficiencia hepática severa, solo en ese caso se evita el uso de este medicamento. También se usa como dosis de carga 200 miligramos cada 8 horas por 2 días o 6 dosis y luego se baja a 200 cada 24 hasta que se resuelve el problema y la duración entonces puede ser variable.
de acuerdo a la respuesta clínica y laboratorial. También, por supuesto, tiene el metabolismo hepático, por lo tanto hay que evitar su uso con ketoconazol, con rifampicina, con anticonvulsivantes, contra análogos no nucleócidos de traquitasa reversa para el VIH, como efavirenz y cetravirina, porque sí hay interacción importante con estas drogas. También evitar su uso en pacientes con problemas de arritmias, porque también puede haber problemas de empeoramiento de estas patologías y hay que tener cuidado con estos antecedentes. Pero los estudios de eficacia y seguridad están muy bien demostrados. El estudio Secure que comparó pues isavuconazol frente al voriconazol y se demostró que el isavuconazol no es inferior y la eficacia fue muy similar frente a aspergilosis invasiva. Y el estudio vital que comparó isavuconazol frente a anfotericin B para mucormicosis, la tasa de eficacia fue muy similar y también la tasa de mortalidad. Por lo tanto, se demostró que no es inferior a Anfo B para el caso de mucormicosis. Y acá para recordar el tema del espectro de acción de estos triazoles de segunda generación, contra qué agentes son eficaces, mientras más cruces hay ahí, hay mayor actividad. Y entonces solamente contra los cigomicetos tiene escasa actividad, excepto como dije, el isavuconazol, pero estos, el bori, pos y rabu, no tienen ningún beneficio frente a cigomicetos, como ustedes pueden ver acá. También el tema de la sensibilidad de las cepas resistentes a los triazoles de primera generación, como por ejemplo Candida glabrata, como ustedes pueden ver acá, si hay resistencia, los de segunda generación pueden tener algún beneficio todavía para esta cepa resistente. Entonces pasamos al segundo grupo, que son los polienos, y aquí está pues el anfotericin B, que está aprobado del año 1960, quizás sea uno de los antimicóticos más potentes que tengamos hasta la fecha. Sin embargo, el tema de la toxicidad es el tema de la restricción en algunas indicaciones, pero sigue siendo uno de los mejores antimicóticos que tenemos actualmente. Igual, según en la última fase de la síntesis de colesterol, como mecanismo de acción bloquea esta síntesis y por lo tanto destruye las capas de colesterol y eso genera destrucción del hongo. Entonces, tiene efecto fungicida principalmente. La ventaja de anfotericin B es un amplio espectro de acción que combate Candida albicans, Candida no albicans, Aspergillus, Criptococcus, Mucor, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides brasiliensis. Toda esta gama de hongos son sensibles a anfotericin B. Solamente tener cuidado que tiene un grado de sensibilidad disminuida frente a Candida lusitania. Algunas cepas de Candida krusei también tienen ciertas restricciones en cuanto a algo de resistencia a Anfo B. Y vean acá, por ejemplo, cepas de Candida albicans que son sensibles a triazoles de primera generación, son muy sensibles a de segunda generación y siguen siendo sensibles a al Anfo B. En cambio, las cepas resistentes, como el labrata, que es resistente al fluconazol, es sensible a los de segunda generación y parcialmente sensible al Anfo B. Entonces, vean cómo se puede ver diferencia de especies de Cándida. Ya hemos mencionado el mecanismo de acción, no vamos a repetirlo. Y entonces les decía que a veces existen cuadros refractarios de los cuales no responde el tratamiento y entonces muchas veces se sugiere hacer algunas combinaciones que mencionaremos más adelante. La indicación absoluta de ANFO-B es para todo tipo de micosis sistémicas y ahí están los hongos que más frecuentemente se ven en este tipo de patologías sistémicas y ANFO cobertura o tiene eficacia frente a todos los que están en la diapositiva. Y también se puso el neutropenia febril que no responde a terapia antibiótica, también está indicado en esos casos. La desventaja es el problema de la toxicidad de este medicamento. Nefrotoxicidad demostrada, el paciente debe estar hospitalizado, una buena hidratación antes, durante y después del ANFO-B, pero a pesar de eso hay que estar vigilando la urea y creatinina en forma interdiaria. Hay que vigilar los electrolitos porque causa hipocalemia muy frecuentemente. El electrolito diario hay que dosar. Puede causar anemia normocítica normocrómica. Puede haber toxicidad hepática con transaminasemia.
y algunos efectos asociados a la infusión. Puede producir flebitis cuando se pasa por vía periférica, puede dar fiebre y rash durante la infusión, así que hay que vigilar estas reacciones y de preferencia debe colocarse o transfundirse por catéter venoso central. Debido a su amplia nefrotoxicidad es que es desventajoso frente a otras drogas, porque obviamente al haber nefrotoxicidad aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria y por lo tanto el costo aumenta grandemente al quedarse más días en el hospital. ¿Sí? Nefrotoxicidad demostrada y entonces es importante vigilar la función renal durante el uso. Debido a esta toxicidad es que se sintetizaron algunas formulaciones lipídicas que ya están en el mercado nacional y básicamente son tres las formulaciones: el anfotericina de complejo lipídico, la dispersión coloidal y el anfoliposomal propiamente dicho. De los tres, el primero y el tercero son los que están disponibles en el país, el segundo ya no está disponible, no sabemos si salió del mercado, pero no está disponible en el país. Son drogas que tienen beneficios porque uno de los beneficios más evidentes es que uno puede lograr la dosis total acumulativa más rápida que frente a la de oxicolato clásica. En deoxicolato, por ejemplo, la dosis máxima por día es de 0,6 hasta 1 miligramo por kilo día. No podemos exceder esa dosis. En cambio, las formas liposomales podemos dar entre 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día. Entonces llegamos a la dosis total más rápido que cuando usamos deoxicolato. La eficacia, igual, similar. Y esto es lo que le decía, de 3 a 7 para las formas liposomales, de 0,6 a 1 para la de oxicolato. Por lo tanto, es mucho menos tóxica las formulaciones lipídicas. Y acá se puede ver con los efectos secundarios, ¿no? Formas liposomales, por ejemplo, menos tasa de fiebre, menos escalofríos, náuseas, vómitos. Todos estos síntomas fueron muy inferiores cuando usamos deoxicolato, y esto estadísticamente sí es significativo al haber mucho menos toxicidad en las formas liposomales. Pero hay un gran problema y es este, que es el costo. Una ampolla de oxicolato está alrededor de $9 el tratamiento diario, mientras que complejo lipídico $331 y el anfoliposomal más de $900 diarios. Entonces, este alto costo hace que su uso todavía sea restringido en nuestro medio. Nistatina lo menciono acá, pues no voy a hacer hincapié mucho en ello porque es una droga que también está dentro del grupo de los polienos. Sin embargo, su uso es básicamente tópico, por eso no lo voy a mencionar. Aunque se intentó hacer estudios de una presentación de nistatina liposomal, no salió al mercado, así que no haré mayor detalle respecto a esta droga. Y entonces pasamos finalmente a la última familia de antimicóticos que revisaremos el día de hoy. Y estas son las equinocandinas, que es un nuevo grupo de antimicóticos, aunque en realidad no son tan nuevos como uno pensaría, porque fueron aprobados, el primero de ellos fue aprobado en el año 90, así que tampoco es que sea tan nuevo este grupo de fármacos, pero es importante tenerlo claro, pues que de todas maneras, es importante tener presente esta posibilidad de su uso, que todavía tiene algunas restricciones, por eso vamos a mencionarlo más adelante. Entonces, son medicamentos como el caspo, anídula y micafungina, son los miembros de esta familia que han sido aprobados ya por la FDA. Tiene un espectro limitado, pero muy bien demostrado frente a Candida y frente a Aspergillus. Y también algunos otros datos como frente a neumosis, pero obviamente fueron estudios en animales. En seres humanos no se ha hecho esos estudios de ensayo clínico, por lo tanto no están aprobados su uso para esa indicación. Importante, pues sí tiene efecto contra otros dermatofitos como Cladosporium, Exofiala, Conseca, etcétera, pero son drogas, son hongos, perdón, de dermatofitos que realmente no justificaría un uso de esta droga, que también es costosa para tratar problemas de la piel, obviamente. Y también es eficaz contra hongos dimórficos como por ejemplo histoplasma, blastomyces y coccidioides, pero no hay demostración de actividad frente a levaduras, por eso es que contra criptococo no tiene indicación. Eso es importante. Em,
Lo que sí se ha demostrado que no tiene eficacia frente a Fusarium ni contra cigomicetos como mucormicosis, pero frente al tema de Aspergillus, incluso invasiva, sí es una de las buenas indicaciones de caspofungina, por ejemplo. Su uso es básicamente parenteral, por vía oral tiene una muy pobre absorción oral, por eso solamente viene en vía inyectable intravenoso, tiempo de vida media prolongada, por eso su uso es una sola dosis diaria, alta unión a proteínas, buena distribución al sistema nervioso central inflamado, por eso es que en algunas meningitis también puede ser usado esta medicación. Metabolismo hepático, excreción renal, importante. Lo bueno es que no requiere hacer dosificación o ajuste de dosificación en falla renal crónica, ni tampoco requiere dosis adicionales en cada sesión de hemodiálisis, una gran ventaja. Solamente en falla hepática moderada o severa, solo en ese caso podemos hacer ajuste de la dosificación. Eso es importante. Mecanismo de acción ya lo había mencionado, que no tiene nada que ver con los anteriores, por lo tanto, al actuar en una de las enzimas de tipo glucano, tiene de alguna manera un mecanismo completamente distinto, por lo tanto, no hay resistencia cruzada con los polienos ni con los triazoles. Eso es importante y además la resistencia primaria a las equinocandinas también es muy rara y eso es importante también para el tema de las indicaciones. Su aprobación está básicamente contra candidiasis invasiva, contra tratamiento empírico de neutropenia febril, en aspergilosis invasiva, diagnosticada, refractaria o sospecha, se puede usar, incluso se puede usar en combinación con anfotericin B porque se ha demostrado que hay sinergismo con este polieno frente a estas formas invasivas de aspergilosis. Profilaxis antifúngica en trasplantados también se puede usar, se usa en otros países, en nuestro medio muy poco debido a que es bastante costoso. Por ejemplo, se hizo estudios comparativos de caspofungina en aspergilosis invasiva con buena tasa de respuestas, con buena tolerancia a estas, por lo tanto, su aprobación fue obviamente rápida por la FDA para la indicación de este tipo de infecciones micóticas. Se hizo un estudio de caspofungina con ANFO-B en candidiasis invasiva y se demostró que no era inferior a este último, pero sí fue superior en que fue menos tóxico que anfotericin B. En candidiasis invasiva podemos ver cómo los estudios y las conclusiones fueron muy similares. El uso de caspo con ANFO-B fue muy similar, con ventajas importantes en el tema de la toxicidad. Vemos acá, por ejemplo, que falla tratamiento fue similar, no hubo diferencia estadística, aunque hubo ligeramente menos tasa de falla de tratamiento con caspofungina, pero la persistencia de cultivos y de sintomatología fue similar, y la gran ventaja acá fue el tema de la menor toxicidad de caspofungina frente a anfotericin B. Igual otros estudios acá que lo voy a pasar rápidamente, pero que es importante saber que hay sustento científico de que caspofungina no es inferior a ANFO-B para algunas infecciones micóticas sistémicas y sí es superior por el tema de menor toxicidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero obviamente el tema pues del costo es lo que todavía restringe su uso a gran escala. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vean esofagitis candidiásica, cuando se compara con cepas sensibles a fluconazol, este sigue siendo superior frente a Candida albicans, pero en las cepas resistentes, como Candida glabrata, obviamente aquí caspofungina fue muy superior que fluconazol, ¿no? Recuerden esos datos. En esofagitis candidiásica refractaria, también se han hecho estudios y he visto que había buena respuesta con tasas similares, incluso algo superiores frente al fluconazol. También tiene interacciones por ser metabolismo hepático. Tener cuidado su uso con Faviren, con nevirapina, rifampicina, con anticonvulsivantes, porque disminuye su concentración. Su área bajo la curva baja en 20%. Caspofungina también puede bajar la concentración de tacrolimus. Y también, y eso es muy importante recordar, que se ha demostrado sinergia con anfotericin B frente a aspergillus. En aspergilosis invasiva refractaria al tratamiento con ANFO-B, se puede hacer la combinación de ANFO-B con caspofungina y se ha visto sinergismo y algunas tasas de respuesta mejores que cuando se da solo ANFO-B.
Tiene efectos secundarios, pero son muy escasos y rara vez se requiere suspensión del medicamento, buena tolerancia. Hay transaminasemia como molestias digestivas, hay dolor de cabeza, no se reporta nefrotoxicidad y muy rara vez se ha tenido que suspender el medicamento por el uso o toxicidad. Si vean, por ejemplo, menos efectos adversos frente a ANFO, escalofríos, fiebre, vómitos, transaminasemia, anemia, son mucho menos frecuentes que cuando utilizamos anfotericin B. La dosis sí se recomienda también dosis de carga. Se recomienda que el primer día se use 70 miligramos y a partir del segundo día se baja a 50 miligramos por día por 10 a 14 días, que es el promedio de días de uso de este medicamento. Y también recordar que su excreción es renal y su metabolismo es hepático. Y entonces, cuando hay insuficiencia hepática moderada, la dosis de carga debe bajarse al 50%, es decir, de 70 a 35 miligramos. Y solamente si hay insuficiencia hepática severa, en ese caso sí evitar el uso en ese contexto. Es importante entonces recordar. También cuando se use con ciclosporina hay que tener cuidado y estar vigilando constantemente los niveles de transaminases. Bien, eso era la última parte entonces. Vamos a pasar a la ronda de preguntas si las hubiese para poder aclararlas en este momento. Bien, ¿alguna pregunta por favor frente a este grupo de antimicóticos? ¿Alguna duda por favor que podamos aclarar en este momento? ¿Preguntas? Poli, ¿tu grupo son 11 o 12? Somos 12, doctor. Entonces faltó uno. ¿Quién faltó? Alguien no está presente, acá veo 11 en la pantalla. Voy a verificar quién está faltando acá. Mi compañero Carrizo, no sé si habrá entrado en algún momento de la clase. Carrizo, vamos a ver. Sí, pues no lo veo. No está presente. Tiene falta, entonces, para que no afecte mucho su nota, que me envíe una justificación a mi correo institucional, por favor, para poder considerarlo en algo, porque si no justifica su falta, obviamente, pues con 2 faltas a la práctica, también su nota será desaprobatoria, eso está claro. Por favor, que justifique su falta. Obviamente no va a tener la misma nota que usted, porque obviamente los que asisten puntualmente tienen cierta ventaja en cuanto a la calificación. Bien, entonces nos vemos a la 1. Como tenemos solamente una hora, a la 1 lo que va a hacer es presentarles el caso clínico que va a ser discutido el día lunes. A la primera hora hacemos la teoría y a la 1 hacemos la discusión del caso clínico por su grupo correspondiente, que ustedes ya se deben haber puesto de acuerdo para que empiece con esa primera actividad. Entonces a la 1 nos vemos para presentarles el primer caso clínico de la rotación. Eso sería todo por ahora entonces y nos vamos a ver a la 1 en punto, por favor. Doctor, una Sí, consulta. sí. Usted habló del itraconazol.